Muy bien. El centro del universo. Lo que ocurre hoy en el mundo nos obliga a reconocer que formamos parte de un sistema mucho más complejo de lo que creíamos. La creencia de que somos seres absolutamente libres e independientes de aquello que nos rodea, que ocupamos una posición central en el diseño de la realidad y que por esa razón podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, se está haciendo insostenible. La certeza narcisista de estar en el centro del universo lleva implícito el derecho natural a dominarlo. Es irrelevante si para sostener esta creencia decidimos que somos la inteligencia más evolucionada del cosmos, como afirman los científicos, o que la inteligencia que lo ha creado nos ha elegido para ejercer ese derecho, como afirman los religiosos. Estar en el centro de un sistema y tener derecho a dominarlo son dos caras de una misma moneda, no importa con qué tipo de argumento lo sostengamos. Ni bien exploramos un poco más allá esta posición que, consciente o inconscientemente, adoptamos ante la realidad, vemos que se repite como un fractal en diferentes escalas. No solo la especie humana en su conjunto se ubica de esa manera frente al universo, sino que cada civilización adopta esa actitud frente a las demás. De la misma manera, cada comunidad, familia o individuo pretende estar en el centro de su mundo, sintiéndose especial y único, con derechos de dominio sobre su entorno. Que esta creencia tan arraigada en el cerebro humano se vea refutada de una manera radical, no puede ser algo sencillo. A lo largo de la historia nos la hemos arreglado de una forma u otra para acomodar el significado de las catástrofes más terribles o los disparates más absolutos de manera de eludir cualquier cuestionamiento a este supuesto. Que el cerebro humano se libere de esta certeza y aprenda a procesar información sintiéndose espontáneamente parte de sistemas mucho más complejos es un desafío enorme para la inteligencia de la Tierra. El desmoronamiento de una construcción enraizada en 7.000 millones de organismos debe requerir de experiencias suficientemente poderosas como para que no podamos volver a acomodar los hechos a nuestras creencias. Por otra parte, es muy probable que si las experiencias que cuestionan nuestra excepcionalidad fueran demasiado traumáticas, la especie no tendría energía suficiente como para recuperarse del impacto. Para que se produzca un verdadero aprendizaje sistémico que nos permita reconocernos definitivamente como terrestres, las experiencias futuras deberían oscilar dentro de estos umbrales. Deberían ser suficientemente poderosas, pero no hasta el punto de convertirse en destructivas. Esta oscilación entre umbrales extremos es muy visible en la atmósfera psíquica de nuestro tiempo. La ambivalencia entre un optimismo tecnológico sin límites y la casi certeza de que un apocalipsis inminente es una característica del estado actual del inconsciente colectivo. Pero si no nos dejamos atrapar por estos polos y observamos con más atención el contexto planetario, quizás podamos distinguir algunos indicios que nos permitan pensar en que un nuevo aprendizaje no solo es posible, sino extremadamente probable. La destrucción de los nidos. Los animales mentales somos predadores que, al mismo tiempo, poseemos una sensibilidad extraordinaria. Estos dos aspectos de nuestra naturaleza se nos suelen aparecer como contradictorios, y su conflicto incesante nos muestra
que aún estamos muy lejos de haber desarrollado todo nuestro potencial. La complejidad de nuestro sistema nervioso nos ha permitido abrirnos a la inmensidad del universo, pero esta misma sensibilidad exacerba los terrores propios de nuestro cuerpo animal. El cerebro evolucionó interactivamente en una extrema tensión con los otros cerebros humanos y las demás especies de la Tierra. Al mismo tiempo, es indudable que el registro de la inmensidad que nos envolvía nos abrumó. Podemos imaginar a las primeras manadas humanas organizando sus tempranas y confusas percepciones bajo la tremenda presión de nuestra biología y el registro inevitable de la muerte, así como la presencia incomprensible de las estrellas y la perturbadora coexistencia con las demás especies. Nuestro sistema nervioso tiene el potencial de permanecer abierto ante esa asombrosa gama de estímulos. La capacidad de responder inteligentemente a un flujo incesante de información es una de las grandes posibilidades de la especie humana. Pero esto no se produce espontáneamente, sino que es el fruto de un complejo aprendizaje. Para comprender realmente el potencial del cerebro, primero debemos reconocer que en algún momento de su historia se vio obligado a contraerse. Abrumado por la telaraña de conexiones de la que forma parte, se cerró sobre sí mismo y comenzó a generar un sinnúmero de burbujas protectoras. Si observamos con atención, veremos que todos nuestros aprendizajes evolutivos se realizan en un doble movimiento. Por un lado, intentamos permanecer abiertos a la mayor cantidad de información posible. Por el otro, queremos controlarla. Nos dejamos atravesar por la información y al mismo tiempo nos separamos de ella para imponerle la forma que deseamos. Nuestra mitología racional describe nuestros orígenes como habitantes de cavernas. Somos la especie que fue abandonando progresivamente esos pequeños refugios hasta construir las actuales megalópolis y llegar a clavar el estandarte de una de nuestras tribus modernas en la luna. De lo que aún no hemos salido es de la caverna, de nuestras construcciones mentales. Nos hemos propagado por el planeta en pequeñas bandas separadas las unas de las otras, tejiendo nidos autosuficientes dentro de los cuales cada grupo creía ser el único verdaderamente humano. Nuestro sistema nervioso evolucionó envolviéndose en sistemas de creencias originados en las limitaciones de cada experiencia humana particular. Cada manada de los sensibles y al mismo tiempo aterrorizados predadores tejió a su alrededor una maraña de creencias protectoras profundamente contradictorias con las de los demás grupos humanos. Esos anidamientos se prolongaron bajo la forma de tradiciones que a través de las expansiones sucesivas fueron tejiendo esos nidos más grandes y complejos que llamamos civilizaciones, imperios o naciones. Cada una de esas tradiciones es una extensa cadena de memorias, largas historias que se cuentan a sí mismas, que son únicas, diferentes, especiales. Cada una se concibe como la más importante, la portadora de una esencia superior, envuelta en un terror atávico y casi mecánico hacia lo diferente, en el rechazo instintivo a los demás nidos humanos y sus creaciones. Miradas en su conjunto, estas tradiciones constituyen una maravillosa multiplicidad de aprendizajes
acerca de la naturaleza humana, la Tierra y el universo. Sin embargo, en su estado actual, permanecen atadas a un mismo anhelo de preservación de la propia e ilusoria identidad separada. ¿Qué nos sucede en este momento? La continua expansión del animal mental y el surgimiento del reino de las máquinas están provocando la sistemática destrucción de los nidos dentro de los cuales hemos evolucionado. Es evidente que todas las experiencias humanas que conocemos están destinadas a chocar unas contra las otras. La Tierra es simplemente esférica y esto significa que el encuentro definitivo de todo aquello que nació y creció en el aislamiento es un hecho que se encuentra implicado en su estructura. Que puede demorarse, pero que no puede ser evitado. La hibridación es el destino de la especie. Aunque no nos agrade admitirlo, sabemos que en sus niveles más profundos, las distintas tradiciones, culturas y civilizaciones se resisten denodadamente a reconocer esta evidencia. Cada una de ellas, por maravillosa que parezca, expresa tan solo un aprendizaje unilateral del antiguo cerebro que evolucionó en el aislamiento. Es por esa razón que, más allá de sus ideales, ninguna de ellas puede evitar ubicarse en el centro, sentirse especial y luchar contra las demás para ejercer sus supuestos derechos naturales de dominio sobre una porción del planeta. Pero sí es cierto que la hibridación es el destino de la especie. Es evidente que los proyectos del antiguo cerebro están condenados al fracaso. Los nidos y las tradiciones chocan entre sí, y por más que quieran evitarlo, se ven obligadas a mezclarse unas con las otras y reconocerse tan humanas como las demás. Esto es algo profundamente perturbador porque nuestra vieja inteligencia, toda nuestra organización emocional, sobre todo los cuerpos, se encuentran condicionados por milenios de aislamiento y por el terror a lo diferente. La inteligencia que creció en el aislamiento. Estamos diciendo, por un lado, que los animales mentales nos envolvimos cuidadosamente en burbujas de supuestos autoprotectores y narcisistas. Por el otro lado, que en este momento de la historia estas burbujas no pueden evitar estallar las unas contra las otras. Este hecho tiene un correlato cuya constatación posee una enorme importancia. Los humanos nos hemos estancado en un primer nivel de nuestro potencial de inteligencia. La capacidad de fijar imágenes y editarlas secuencialmente hasta que la mano haya podido modificar el mundo externo de acuerdo a la imagen que construimos de él es algo tan asombroso que se impuso de un modo casi excluyente a cualquier otra posible modalidad de nuestra inteligencia. Este nivel de la mente tiene una función específica, que es la de ejercer control sobre el mundo que percibe como externo a ella. Detiene el flujo interconectado de información que nos atraviesa y lo transforma en una colección de objetos manipulables para un sujeto. Es muy probable que el cerebro se haya hechizado a sí mismo ante esta asombrosa capacidad de control y manipulación. Sea cual fuere la razón de ello, es evidente que es este aspecto de la inteligencia el que ha evolucionado ininterrumpidamente a lo largo de la historia.
poseemos una inteligencia tecnológica muy desarrollada que nos permite construir formas con extraordinaria habilidad, pero carecemos casi por completo de inteligencia vincular, precisamente porque hemos evolucionado en el aislamiento e identificado inteligencia con control. Lo paradójico es que el éxito de la inteligencia tecnológica, el que nos conduce inexorablemente hacia la destrucción de los nidos y crea una situación que nos deja... Lo paradójico es que el éxito de la inteligencia tecnológica, el que es que ese... bueno, perdón. Lo paradójico es que es el éxito de la inteligencia tecnológica el que nos conduce inexorablemente hacia la destrucción de los nidos y crea una situación que nos deja sin opciones. En este momento de la evolución estamos obligados a aprender a vincularnos. Nuestra supervivencia depende de ello. La destrucción de creencias, tradiciones e ideales que hoy experimentamos se está produciendo en una escala que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pautas antiquísimas, sensibilidades ancestrales y un sinnúmero de códigos de conducta asumidos como absolutamente naturales para cada experiencia aislada, se ven incesantemente cuestionados por el contraste vertiginoso con comportamientos y códigos muy diferentes a ellas. Todo está cambiando para todos y los antiguos y preciados aprendizajes de cada experiencia particular deben ser redefinidos en un nuevo aprendizaje común. Esto es algo revolucionario para la especie. La desorganización inevitable de los aprendizajes particulares y la exigencia de tener que aprender a resolver problemas comunes a todos los humanos sin excepción, desafían en su misma raíz a la estructura de nuestra mente. Porque en esta situación inédita, la capacidad de establecer vínculos exitosos entre diferencias se hace explícitamente más importante que obtener el control unilateral de una situación. Estamos constatando que se ha establecido un entrelazamiento tan firme entre la biosfera, los humanos y las máquinas, que ya no puede ser destejido sin destruirnos a nosotros mismos. Esto nos obliga a reconocernos como miembros de una sola humanidad. La trama planetaria que ha tejido la evolución no es el producto de un ideal abstracto de humanidad, sino una realidad fáctica. Sin embargo, no tenemos la menor idea de qué es una cultura verdaderamente humana. Solo sabemos acerca de una cultura china, occidental, hindú, islámica o aymara, pero ignoramos absolutamente cuáles son las pautas que generamos los humanos en conjunto. ¿Cuáles son las formas culturales, las sensibilidades, símbolos y creencias que surgen de la interacción fluida entre todos los seres humanos? Eso aún no ha sucedido, está sucediendo. Este es un proceso que va más allá de nosotros y que no se detiene a preguntarnos si nos gusta o no. Nos obliga a emerger de aislamientos milenarios, a bajar nuestros escudos, a renunciar a nuestras defensas más profundas, a dejar caer todas las idealizaciones particulares. Dentro de cada nido y de cada tradición, hemos llegado a creernos especiales y maravillosos en contacto directo con los verdaderos dioses. Cada vez que una tradición se encontró con otra, se desató entre ambas una lucha sangrienta por la supervivencia. El sucesivo dominio de unas tradiciones sobre las otras es una de las características esenciales de nuestra historia. Pero es solo cuestión de tiempo
que se nos haga evidente que aquello que reconfiguraba las distintas experiencias humanas ya no es el dominio de una tradición particular, sino lo que surge de las interacciones del conjunto. Por primera vez nos encontramos en una situación sistémica que no puede simplificarse con ideas binarias. Y como la presión no es únicamente política, social o cultural, sino sobre todo ecológica, al mismo tiempo que nos vemos obligados a reconocernos unos a otros como miembros de una sola humanidad, tendremos que aceptar que somos terrestres. Este doble salto simultáneo es un desafío extraordinario. La paradoja es que aún estamos dominados por la antigua inteligencia que creció en el aislamiento y que expresa una muy pobre o nula inteligencia vincular. Ese modo de la mente no entiende cómo relacionarse realmente. Se aterroriza ante la diferencia y solo sabe dominar o someterse. Ese nivel de inteligencia no sabe de relaciones. En esta transformación interactiva no se trata de que un grupo particular de seres humanos se encuentre atrapado en un conflicto que lo supera. No se trata de limitaciones ideológicas o políticas, sino que es la antigua inteligencia que está en la base de todas las tradiciones humanas sin excepción, la que tiene que dar cuenta de una complejidad para la que no está preparada. Bueno, se finaliza esta cuarta parte.